La joven vendedora de flores se quedó paralizada al ver su foto de infancia en el celular del millonario. La lluvia caía sin piedad sobre la avenida Reforma, convirtiendo las calles de la Ciudad de México en ríos grises donde los coches de lujo avanzaban como barcos impacientes. Entre el tráfico y el ruido de los claxons, Lucía Mendoza caminaba descalza con su canasta de margaritas blancas, ofreciéndolas a los conductores que apenas la volteaban a ver. Tenía 23 años, pero sus ojos cafés guardaban una tristeza que parecía mucho más vieja, una tristeza antigua, de esas que se pegan al alma desde la infancia y nunca se van del todo. «¡Flores, güerito! Llévele unas flores bonitas para su novia», gritaba a los carros que pasaban a toda velocidad, salpicando agua lodosa sobre su vestido descolorido. La mayoría la ignoraba. Algunos le gritaban que se quitara del camino. Uno que otro le compraba un ramo más por lástima que por gusto. Así era siempre. Así había sido toda su vida. Lucía no conoció a su madre. Nunca supo su verdadero apellido. Los del orfanato le pusieron Mendoza, porque tenían que ponerle algo en los papeles. Creció entre paredes grises, entre gritos y hambre, entre la certeza de que nadie la había querido lo suficiente como para quedarse con ella. Pero había algo, un recuerdo borroso que visitaba sus sueños, un collar de plata con una luna pequeña, unas manos grandes que la sostenían, una voz que le decía algo dulce, algo que ya no podía recordar del todo. Y luego, nada más que oscuridad. Un trueno retumbó en el cielo. Lucía se abrazó la canasta y buscó refugio bajo la marquesina de un banco cerrado. El agua le escurría por el pelo largo y oscuro. Tenía frío, tenía hambre, pero sobre todo, tenía esa soledad que la acompañaba siempre, como una sombra que nunca se despegaba. «Órale, hay que seguirle», se dijo a sí misma, respirando hondo. Volvió a la avenida justo cuando un Mercedes negro frenaba bruscamente frente a ella. El chirrido de las llantas la hizo brincar. Por un momento pensó que la iba a atropellar. La ventana del conductor bajó lentamente. «Disculpa», dijo una voz de hombre, ronca pero amable. «¿Cuánto por todas las flores?». Lucía parpadeó sorprendida. «Nadie. Nunca. Le había comprado todas las flores de un jalón». «¿Todas?», preguntó incrédula. «Todas». Se acercó a la ventanilla. El hombre que la miraba desde adentro tendría como 40 y tantos años. Traía traje oscuro, bien planchado, cabello con algunas canas en las sienes. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Había algo en ellos, algo cansado, algo perdido. Son 200 pesos, tartamudeó Lucía. «Perfecto. Déjame sacar mi celular para transferirte». El hombre, Fernando Salazar, aunque Lucía no lo sabía todavía, buscó su teléfono en el bolsillo del saco, lo desbloqueó y abrió la aplicación del banco. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. Lucía, que estaba inclinada junto a la ventanilla esperando el pago, vio la pantalla del celular y lo que vio le robó el aire de los pulmones. La foto de fondo no era un paisaje bonito ni una imagen cualquiera. Era una niña pequeña, de unos 3 años, con el cabello oscuro y rizado. La niña sonreía a la cámara mientras sostenía entre sus manitas un collar de plata, un collar con una luna pequeña, el mismo collar que Lucía recordaba en sus sueños, la misma luna que la visitaba en sus pesadillas. La canasta se le resbaló de las manos. Las margaritas blancas se desparramaron por el asfalto mojado, flotando en los charcos como pequeños barcos perdidos. «¿Estás bien?», preguntó Fernando alarmado, pero Lucía no podía hablar. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Sus manos temblaban. Sus piernas apenas la sostenían. «Esa foto», susurró con voz quebrada. «Esa niña». Fernando miró la pantalla de su celular. Luego miró a Lucía. Realmente la miró. A los ojos, al rostro, a los rasgos que de pronto le parecieron terriblemente familiares, y algo dentro de él se rompió en 1000 pedazos. «No puede ser», murmuró, con los ojos súbitamente húmedos. «No puede ser». Se bajó del coche de un salto, sin importarle la lluvia que caía a cántaros. Lucía tambaleó, y él la sostuvo por los brazos justo antes de que cayera. «Tranquila, tranquila», le dijo, pero su propia voz temblaba como hoja en el viento. «¿Quién es esa niña?», preguntó Lucía, con lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «¿Quién es?». Fernando no podía hablar.
20 años. 20 años buscándola en cada rostro, en cada plaza, en cada mercado. 20 años despertando con la esperanza absurda de encontrarla. 20 años guardando esa foto como si fuera lo único que le quedaba de alma. Y ahora estaba frente a él, crecida, descalza, vendiendo flores bajo la lluvia. Tú, tragó saliva, tú recuerdas algo de cuando eras pequeña. Yo, no sé, Lucía sollozó. Solo recuerdo un collar, una luna de plata, alguien que me abrazaba, y luego nada más que el orfanato. La palabra orfanato fue como un puñetazo directo al estómago de Fernando. Dios mío, susurró. Eres tú. ¿Qué? ¿De qué habla? Lucía quiso retroceder, pero sus piernas no le respondían. Por favor. Fernando extendió las manos como si temiera que ella fuera a desaparecer. Por favor, necesito que me escuches. Dios, necesito contarte algo. Los autos pitaban a su alrededor. La gente corría bajo la lluvia buscando refugio. El mundo seguía moviéndose, pero para ellos dos, el tiempo se había congelado. Hay un café aquí cerca, dijo Fernando, señalando hacia la esquina. Por favor, dame 5 minutos. Solo 5 minutos. Lucía debió salir corriendo. Todo su instinto de supervivencia, afilado por años en las calles, le gritaba que huyera, pero algo más fuerte la detenía. Algo en los ojos de ese hombre, algo en esa foto, algo en su propio corazón que llevaba 20 años esperando una respuesta. Está bien, susurró finalmente. 5 minutos. Fernando recogió las margaritas del suelo con manos temblorosas, guardándolas en la canasta como si fueran tesoros. Cerró su coche con seguro automático y caminó junto a Lucía hacia el café de la esquina, los dos empapados, los dos temblando, los dos sintiendo que el destino acababa de darles la vuelta más imposible de sus vidas. Mientras caminaban bajo la tormenta, ninguno de los dos se atrevía a hablar, porque las palabras que venían eran demasiado grandes, demasiado imposibles, demasiado peligrosas, palabras que llevaban 20 años guardadas, palabras que estaban a punto de cambiarlo todo para siempre. El café olía a pan recién horneado y canela. Era pequeño, acogedor, con mesas de madera desgastada y luces cálidas que contrastaban brutalmente con la tormenta afuera. Fernando pidió 2 chocolates calientes sin consultarle a Lucía. Ella se sentó en la silla más alejada de la puerta, todavía descalza, todavía temblando. ¿Cómo te llamas?, preguntó Fernando mientras se sentaba frente a ella, con cuidado, como si temiera asustarla. Lucía Mendoza. Fernando cerró los ojos un momento. Cuando los abrió estaban vidriosos. Mendoza no es tu apellido, dijo con voz quebrada. Te lo pusieron en el orfanato porque necesitaban escribir algo en los papeles. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo sabe eso? Porque yo estuve ahí. Fernando respiró hondo, como preparándose para saltar a un precipicio. Estuve en ese orfanato buscándote, mes tras mes, año tras año, pero siempre llegaba tarde. Te habían movido a otro, luego a otro más, y cuando finalmente encontraba el rastro, ya no había registros. Alguien los había destruido. No entiendo nada, susurró Lucía. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Mi nombre es Fernando Salazar. Tengo 48 años. Soy dueño de una constructora. Y hace 20 años. Su voz se quebró. Hace 20 años perdí a mi hija. El mesero trajo los chocolates. Ninguno de los dos los tocó. Estaba casado con Elena, continuó Fernando, mirando su taza como si las palabras estuvieran escritas ahí. La mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Nos casamos jóvenes. Teníamos planes. Queríamos una familia grande, una casa llena de risas. Hizo una pausa. Se pasó la mano por la cara. Pero cuando Elena quedó embarazada, empezó a sentirse mal, muy mal. Los doctores hicieron estudios y tragó saliva. Leucemia agresiva. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Elena decidió seguir con el embarazo a pesar de todo. Los médicos le dijeron que era una locura, que el tratamiento no podía esperar, pero ella se negó. Primero mi hija, decía. Primero mi bebé. Fernando sacó su celular con manos temblorosas y le mostró una foto. Una mujer joven,
de cabello oscuro y ojos enormes. Sonreía a la cámara con una mano sobre su vientre abultado. «Elena», dijo simplemente. Lucía miró la foto y sintió algo raro, algo que no podía explicar. Un tirón en el pecho, una tristeza que no era suya, pero que de alguna forma sí lo era. «Naciste en marzo», continuó Fernando. «El día más feliz de mi vida. Elena te cargó por primera vez y lloró. Lloró de alegría porque al fin estabas aquí. Sana, perfecta. Te pusimos Lucía Elena Salazar». Lucía ahogó un sollozo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Elena empezó el tratamiento después de que nacieras. Luchó. Dios, ¿cómo luchó? Pero la enfermedad era más fuerte. Cuando cumpliste 3 años, los doctores nos dijeron que no había nada más que hacer». Fernando se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Sin vergüenza. En esos últimos días, la hermana de Elena, Verónica, empezó a visitarnos mucho. Yo pensaba que venía a apoyar, a despedirse, pero estaba plantando veneno. «¿Veneno?», preguntó Lucía con voz ronca. «Le decía a Elena que yo no iba a poder cuidarte solo, que era un hombre débil, que mi negocio estaba quebrado, lo cual era mentira, que ibas a sufrir. Elena estaba muriendo, desesperada, vulnerable, y Verónica aprovechó eso». La rabia en la voz de Fernando era palpable. El día que Elena murió, Verónica llegó con papeles que supuestamente Elena había firmado dándole la custodia temporal. Yo no lo creí. Pedí ver a un abogado, pero ella ya se había movido rápido. Tenía contactos, jueces amigos, dinero, y ella me llevó, te arrancó de mis brazos. La voz de Fernando se quebró completamente. Literalmente. Tú llorabas, gritabas, «Papá, papá». Extendías tus manitas hacia mí. Yo traté de detenerte, pero había policías que Verónica había llevado. Me dijeron que si me resistía me arrestarían por desacato. Lucía no podía parar de llorar. Lo último que vi fue tu carita en la ventana del coche de Verónica. Llevabas puesto tu collar de luna, el que Elena te había regalado el día que naciste. Te lo quitaron después, ¿verdad? Lucía asintió sollozando. Contraté abogados, los mejores. Pero Verónica era más poderosa de lo que pensaba. Cada juicio se alargaba, cada apelación era denegada, y mientras tanto, tú desaparecías. 1 año después me enteré de que Verónica te había metido a un orfanato. Simplemente te dejó ahí como si fueras basura. ¿Por qué?, gimió Lucía. ¿Por qué haría eso? Porque nunca te quiso. Solo te usó para lastimarme, para destruir lo último que me quedaba de Elena. Y cuando se cansó de ti, cuando criar una niña le resultó incómodo para su vida social perfecta, te desechó. Fernando extendió su mano sobre la mesa. Lucía la tomó sin pensarlo. He pasado 20 años buscándote. Contraté investigadores privados, recorrí orfanatos, puse anuncios, mostré tu foto a miles de personas. Nunca, ni un solo día, dejé de buscarte. Abrió la galería de su celular y le mostró la única foto que tenía, la misma que Lucía había visto en la pantalla de inicio. Una niña pequeña con collar de luna. Es la última foto que te tomé, el día antes de que Verónica te llevara. Estábamos en el jardín de la casa. Te compré margaritas blancas porque eran tus favoritas. Lucía se llevó una mano a la boca. Margaritas blancas. Toda su vida había sentido atracción por esas flores sin saber por qué. Por eso las vendía. Por eso nunca había querido vender rosas o girasoles como las otras vendedoras. ¿De verdad crees que soy yo?, susurró. ¿De verdad? Fernando la miró a los ojos. Esos ojos cafés tan parecidos a los de Elena que le dolía el alma. Sé que eres tú. Lo supe en el momento en que te vi, pero necesito estar seguro. Necesito que tú estés segura. ¿Cómo? Un examen de ADN. Es sencillo, rápido. Solo necesito que me des permiso. Lucía tembló. Era demasiado. Era demasiada esperanza después de toda una vida sin ninguna. ¿Y si no soy yo?, preguntó con miedo. ¿Y si solo nos parecemos y ya? Entonces seguiré buscándola, dijo Fernando con firmeza. Pero algo me dice, algo aquí. Se tocó el pecho. Me dice que eres tú, que mi búsqueda terminó hoy, bajo la lluvia, en medio de la avenida Reforma, con una chica descalza vendiendo margaritas blancas. Lucía lloró más fuerte.
Fernando se levantó, rodeó la mesa y la abrazó, y por primera vez en 20 años, en medio de un café pequeño y acogedor, una niña perdida dejó de estarlo. «Hagamos el examen», susurró Lucía contra su hombro. «Por favor, necesito saber». «Lo haremos», prometió Fernando. «Y si tú eres mi Lucía, te juro por Elena que nadie te va a lastimar nunca más». Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero adentro, entre dos extraños que tal vez no lo eran tanto, empezaba a nacer algo que llevaba 2 décadas enterrado: esperanza. El Mercedes de Fernando atravesó las calles mojadas hacia Lomas de Chapultepec. Lucía iba en el asiento del copiloto, todavía descalza, todavía procesando todo lo que había escuchado. Miraba por la ventana sin ver realmente nada. Su mente era un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. «¿Estás bien?», preguntó Fernando, lanzándole miradas preocupadas mientras conducía. «No lo sé», respondió Lucía honestamente. «Creo que no. Creo que nada de esto es real». «Lo es», dijo él suavemente. «Te lo prometo». Entraron a una zona residencial que Lucía solo había visto en revistas. Casas enormes, jardines perfectos, bardas altas. Fernando detuvo el coche frente a un portón de hierro forjado. Presionó un botón en el tablero y el portón se abrió lentamente. La casa era enorme, colonial, de 2 pisos, con paredes color crema y ventanas amplias. Pero algo en ella se sentía triste, como si la casa misma estuviera de luto. «No he cambiado nada desde que Elena murió», explicó Fernando mientras bajaban del coche. «Sé que suena raro, pero no podía. Sentía que si cambiaba algo, si tiraba algo, te perdería para siempre». Lucía no dijo nada. No había palabras para lo que sentía. Entraron por una puerta de madera maciza. El recibidor era amplio, con un candelabro antiguo colgando del techo, y un piso de mármol que brillaba incluso con la luz tenue. Todo estaba impecablemente limpio pero vacío, como un museo. «Pasa, por favor». Fernando cerró la puerta detrás de ellos. «Esta era tu casa». Lucía dio unos pasos temblorosos. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas en el mármol. Miró alrededor. La sala tenía muebles elegantes cubiertos con fundas blancas. En las paredes colgaban cuadros de paisajes y fotografías familiares. «Ven». Fernando le hizo una seña. «Quiero mostrarte algo». La guió por un pasillo largo hasta una puerta de doble hoja. La abrió con cuidado, como si detrás hubiera algo sagrado. Era una sala de música, y en el centro, brillando bajo la luz que entraba por los ventanales, había un piano blanco. Lucía se quedó paralizada en el umbral. Su respiración se aceleró. Su corazón empezó a martillear en su pecho. «No», susurró. «¿Qué pasa?». Fernando se acercó alarmado. «El piano», Lucía señaló con mano temblorosa. Yo he visto ese piano». Fernando sintió que se le erizaba la piel. «¿Lo recuerdas?». «No sé». Lucía se llevó las manos a la cabeza. Hay algo aquí». Dio un paso hacia el piano, luego otro. Sus piernas apenas la sostenían, pero algo la empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible la jalara. Tocó las teclas con dedos temblorosos. Estaban frías, suaves, y entonces, como un rayo, la memoria la golpeó. Manos pequeñas sobre teclas blancas, una mujer sentada junto a ella, sonriendo, guiando sus dedos. «Así, mi amor, despacito, do, re, mi, fa, sol». Risas, el olor a vainilla, luz dorada entrando por las ventanas. «Dios mío». Lucía se tambaleó. Fernando la sostuvo justo a tiempo. ¿Qué viste?» «Ella», sollozó Lucía. «Vi a una mujer. Me estaba enseñando a tocar. Yo era pequeña, muy pequeña. Y ella olía a vainilla». Fernando sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Elena siempre usaba perfume de vainilla. Era su favorito. Y te enseñó a tocar este piano desde que tenías 2 años. Decía que tenías oído perfecto. Lucía se desplomó en el banco del piano. Las memorias llegaban ahora en oleadas, fragmentadas pero reales, tan reales que dolían. Había una canción, murmuró. Una canción que ella cantaba. Algo sobre estrellas. Fernando se arrodilló junto a ella. Con voz temblorosa, empezó a cantar. «Estrellita, ¿dónde estás?
Me pregunto quién serás, en el cielo o en el mar, un diamante de verdad, terminó Lucía. Con voz quebrada, se miraron. Fernando tenía el rostro bañado en lágrimas. Esa era tu canción de cuna, dijo. Elena te la cantaba todas las noches. Lucía se lanzó a sus brazos y lloró. Lloró por los 20 años perdidos, por la madre que nunca conoció, por el padre que nunca dejó de buscarla. Lloró por la niña que fue y la mujer en la que se había convertido sola, sin nadie. Fernando la abrazó fuerte, tan fuerte como debió abrazarla hace 20 años, como no pudo hacerlo cuando se la arrancaron de los brazos. Ya pasó, susurraba contra su cabello. Ya pasó, mi niña. Ya estás en casa. Cuando finalmente se calmaron, Fernando la guió por el resto de la casa. Le mostró el cuarto que había sido suyo, intacto, con una cuna que nunca tuvo corazón de desmontar, paredes pintadas de amarillo suave, juguetes guardados en cajas, una mecedora junto a la ventana donde Elena solía sentarse a darle el biberón. Todo está exactamente como lo dejaste, dijo Fernando. Pensé que si algo cambiaba, si algo se movía, sería como aceptar que no volverías. Y yo no podía hacer eso. Lucía tocó la cuna con reverencia. Más memorias llegaban ahora, más claras. Recordaba este cuarto, recordaba las paredes amarillas, recordaba un móvil con lunas y estrellas colgando sobre la cuna. ¿Qué pasó con el móvil?, preguntó de pronto. Fernando parpadeó sorprendido. Lo tengo guardado. Se rompió cuando Verónica vino por ti, hubo forcejeo y se cayó. Nunca pude tirarlo. Fue al closet y sacó una caja. Dentro estaba el móvil, las lunas y estrellas todavía intactas, aunque el mecanismo estaba roto. Lucía lo tomó entre sus manos y una última memoria explotó en su mente, la más dolorosa, la más clara. Brazos fuertes sosteniéndola, una voz de hombre diciendo: «No dejaré que te lleven, mi niña de la luna, no lo permitiré». Luego manos extrañas jalándola. Gritos, ella llorando, extendiendo los brazos hacia el hombre. «¡Papá! ¡Papá!». El móvil cayendo al suelo con estruendo. «¡Papá!», susurró Lucía, mirando a Fernando con ojos enormes. «Te llamaba papá». Fernando cayó de rodillas. Ni siquiera intentó ocultar el llanto. «Sí, me llamabas papá, y yo te llamaba mi niña de la luna, por tu collar, por cómo te encantaba mirar la luna desde la ventana». Lucía se arrodilló junto a él. Se abrazaron ahí, en medio del cuarto amarillo que había esperado 20 años por su regreso. «No sé si soy fuerte para esto», sollozó Lucía. «Es demasiado, duele demasiado». «Lo sé», Fernando le acarició el cabello. «Pero ya no estás sola, pase lo que pase con el examen de ADN. Ya no estás sola». «Tengo miedo», admitió ella. «Yo también», confesó él. «Pero lo enfrentaremos juntos». Esa noche, Fernando le prestó ropa limpia y le preparó el cuarto de huéspedes. Lucía no podía dormir en su antiguo cuarto todavía. Era demasiado. Pero antes de acostarse, Fernando le trajo algo. «Esto es tuyo», dijo, y le entregó una cajita de terciopelo azul. Lucía la abrió. Adentro brillaba un collar de plata con una luna pequeña, exactamente igual al de sus recuerdos. «Elena encargó que hicieran 2», explicó Fernando. «Uno te lo dieron cuando naciste. Verónica te lo quitó cuando te llevó. Este lo guardé todos estos años, esperando poder dártelo algún día». Lucía lo tomó con manos temblorosas. El metal estaba frío, pero se sentía perfecto contra su piel, como si siempre hubiera debido estar ahí. «Gracias», susurró. Fernando sonrió entre lágrimas. «Bienvenida a casa, Lucía». 3 días después, Fernando había contratado al mejor laboratorio de la ciudad para el examen de ADN. Les habían tomado las muestras esa misma mañana. Ahora solo quedaba esperar los resultados, que llegarían en una semana. Lucía se había quedado en la mansión, no porque Fernando se lo hubiera pedido, sino porque no tenía a dónde más ir. Su cuartito en la vecindad ya lo había perdido por no pagar la renta. Y honestamente, después de dormir en una cama suave por primera vez en años, no quería volver a ese colchón duro en el piso. Fernando había contratado un investigador privado para buscar información sobre Verónica. Necesitaba saber dónde estaba, qué había hecho todos estos años. Si había alguna forma de hacerla pagar por lo que hizo. Era viernes por la tarde. Lucía estaba en el jardín.
descalza sobre el pasto, cuando escuchó el timbre. Fernando había salido a una junta rápida en su oficina. Ella estaba sola. Dudó un momento, pero finalmente fue a abrir. Del otro lado de la puerta estaba la mujer más elegante que Lucía hubiera visto jamás. Tendría unos 50 años, cabello castaño perfectamente peinado, traje sastre color beige, aretes de perlas, pero sus ojos eran fríos como el hielo. ¿Y tú quién eres?, preguntó la mujer con voz cortante, mirándola de arriba a abajo con desprecio. Yo vivo aquí, tartamudeó Lucía. La mujer soltó una carcajada cruel. ¿Vives aquí? ¿Fernando ya está recogiendo limosneras de la calle? Lucía sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Todavía traía puesta ropa prestada de Fernando, unos pants y una camiseta que le quedaban enormes. ¿Quién es usted?, preguntó, tratando de sonar valiente. Soy Verónica Ruiz, dijo la mujer, empujando la puerta para entrar sin ser invitada. La cuñada de Fernando. Y tengo todo el derecho de estar aquí. Lucía sintió que se le helaba la sangre. Verónica, la mujer que la había arrancado de los brazos de su padre, la mujer que la había abandonado en un orfanato como si fuera basura. Usted no puede estar aquí, dijo Lucía, su voz temblando de rabia contenida. Verónica caminó por la sala como si fuera dueña del lugar, tocando los muebles, mirando todo con ojo crítico. ¿Dónde está Fernando? Necesito hablar con él. No está, respondió Lucía. Y creo que debería irse. Verónica se dio la vuelta lentamente. La miró realmente por primera vez. Y entonces, algo cambió en su rostro. El color se le fue de las mejillas. Sus ojos se abrieron con horror, y después con algo peor. Odio puro. No, susurró. No puede ser. Se acercó a Lucía con pasos rápidos. La tomó de la barbilla con fuerza, obligándola a levantar el rostro. Lucía trató de zafarse, pero Verónica era sorprendentemente fuerte. «Tiene sus ojos», dijo Verónica con voz envenenada. «Los malditos ojos de Elena». «Suélteme», exigió Lucía, finalmente logrando apartarse. Verónica retrocedió, pero su expresión era de furia absoluta. «¿Cuánto te está pagando?» «¿Qué? ¿Cuánto te está pagando Fernando para que finjas ser su hija?». Escupió las palabras como veneno. «¿50,000? ¿100,000? Porque esa niña está muerta. ¿Me oyes, muerta? Yo no estoy fingiendo nada». Lucía sintió lágrimas de rabia en sus ojos. «Y no estoy muerta. Usted me dejó en un orfanato. Me abandonó como si yo no valiera nada. Porque no valías nada», dijo Verónica con frialdad que cortaba como navaja. «Era solo la hija bastarda de mi hermana. Un error. Un estorbo». En ese momento la puerta se abrió de golpe. Fernando entró como huracán. Había visto el coche de Verónica estacionado afuera. «Sal de mi casa», rugió con voz que Lucía no le había escuchado antes. «Sal ahora mismo». Verónica se dio la vuelta con una sonrisa cruel. «Ah, Fernando, siempre tan dramático. Vine a ver qué era este chisme que me contaron, que habías recogido a una vagabunda y la tenías viviendo aquí, pero veo que es peor de lo que pensé». «No tienes ningún derecho de estar aquí». Fernando se interpuso entre Verónica y Lucía, protegiéndola. «Ninguno. ¿Le estás contando tus cuentos de hadas?». Verónica se rió. «¿Le dijiste que es tu hijita perdida? Por Dios, Fernando. Estás patético, obsesionado con una fantasía. Hicimos el examen de ADN», dijo Fernando con voz firme. «Los resultados llegan en una semana». La sonrisa de Verónica vaciló por un segundo, pero se recuperó rápido. «ADN falso, ADN comprado. No me sorprendería nada de ti. Siempre fuiste débil. Por eso Elena me pidió que me llevara a esa niña, porque sabía que tú no tenías lo necesario para ser padre». «¡Mentira!», gritó Fernando. «Tú manipulaste a Elena en su lecho de muerte. Aprovechaste que estaba enferma y asustada. Yo solo protegí a esa niña de ti», respondió Verónica con falsa dulzura. «Y cuando vi que no tenías los recursos ni la capacidad para cuidarla, hice lo correcto. La puse en manos de profesionales». «¿Profesionales?». Fernando estaba rojo de rabia. «La abandonaste en un orfanato, como si fuera basura. Era lo mejor para ella». Verónica se encogió de hombros. «Una vida estable, sin un padre fracasado y hundido en deudas». «Yo nunca estuve en deudas».
gruñó Fernando. Esa fue otra de tus mentiras. Verónica miró a Lucía con desprecio absoluto. ¿Y ahora qué? ¿Vas a jugar a la casita con esta muertita de hambre? ¿Vas a darle tu apellido y tu fortuna? Porque eso es lo que quiere, Fernando. Tu dinero, nada más. Yo no quiero su dinero, dijo Lucía con voz temblorosa pero firme. Solo quiero saber la verdad. La verdad. Verónica se acercó a ella nuevamente, sus ojos brillando con malicia. La verdad es que esa niña a la que me llevé hace 20 años probablemente está muerta en alguna cuneta, y tú eres solo una oportunista que vio una foto y decidió jugar a ser heredera. Basta. Fernando agarró a Verónica del brazo. Sal de mi casa antes de que llame a la policía. Verónica se soltó con brusquedad. No necesitas llamar a nadie. Ya me voy. Pero escúchame bien. Fernando Salazar. Su voz era puro veneno. Yo ya destruí todo lo que amabas una vez. Tu esposa, tu hija, tu felicidad. Y si crees que voy a permitir que esta farsa continúe, estás muy equivocado. Se dirigió a la puerta. Antes de salir se volteó una última vez. Disfruta tu fantasía mientras dure, porque te prometo que voy a destruirla. Como destruí todo lo demás. La puerta se cerró con un golpe que retumbó en toda la casa. Lucía estaba temblando. Las piernas no la sostenían. Fernando la guió al sofá antes de que cayera. Lo siento, dijo él, su voz llena de culpa. No debí dejarte sola. No pensé que ella... ¿Siempre es así?, susurró Lucía. Peor, respondió Fernando con amargura. Verónica es capaz de cualquier cosa. Y ahora que sabe que estás aquí... No terminó la frase. No hacía falta. Lucía tocó el collar de luna que colgaba de su cuello. El metal estaba tibio contra su piel. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo Fernando. Pero te prometo algo, Lucía. Sea lo que sea que Verónica intente, no voy a dejar que te lastime. No otra vez, nunca otra vez. Afuera. Verónica subió a su coche de lujo. Sacó su celular y marcó un número. Soy yo, dijo con voz fría. Tenemos un problema. Necesito que pongas a trabajar a tus contactos. Quiero saber todo sobre esa muchacha, y quiero que destruyamos a Fernando Salazar, de una vez por todas. Colgó con una sonrisa cruel. Si Fernando creía que había ganado algo, estaba muy equivocado. Ella no había sobrevivido en la alta sociedad siendo débil, y no iba a perder ahora. Los siguientes días fueron una pesadilla. Verónica no había perdido el tiempo. 2 días después de su visita, las noticias explotaron, primero en redes sociales, luego en blogs de chismes, después en noticieros de la tarde. Empresario millonario acusado de secuestrar a joven vendedora de flores. Fernando Salazar retiene a muchacha de 23 años en su mansión. Familia denuncia. Joven desaparecida tras subirse al coche de constructor. Las fotos estaban por todos lados. Fotos de Fernando entrando a su oficina. Fotos de su casa desde afuera. Y lo peor, fotos de Lucía vendiendo flores en la Reforma. Descalza, con ropa raída. El contraste era brutal y las historias que inventaban, devastadoras. Fernando aventó el periódico sobre la mesa del comedor. Lucía lo levantó con manos temblorosas y leyó los encabezados. Sintió que se le revolvía el estómago. «Esto es obra de Verónica», dijo Fernando, paseándose por la sala como león enjaulado. «Tiene periodistas en su nómina. Siempre los ha tenido. Pero, ¿por qué están diciendo que me secuestraste?» Lucía sentía pánico creciendo en su pecho. «Yo vine por mi propia voluntad. A ella no le importa la verdad». Fernando se pasó las manos por el cabello. «Solo quiere destruirme, y de paso, destruirte a ti también». El timbre sonó. Fernando fue a abrir. Eran 2 trabajadores sociales acompañados de un policía. «¿Fernando Salazar?», preguntó la mujer mayor, con portapapeles en mano. «Sí, soy yo. Venimos por una denuncia. Nos reportaron que tiene a una joven en su casa contra su voluntad. Eso es ridículo». Fernando mantuvo la calma aunque por dentro hervía. «La señorita Lucía está aquí porque así lo decidió. Es mayor de edad y puede irse cuando quiera. Aún así, necesitamos hablar con ella», insistió el policía. Lucía apareció en el pasillo. Los trabajadores sociales la miraron de arriba a abajo, tomando nota de todo. «¿Eres Lucía Mendoza?», preguntó la trabajadora social. «Sí». «¿Estás aquí por tu propia voluntad?». «Sí».
Lucía trató de sonar firme. Nadie me obligó a nada. ¿Este hombre te ha lastimado de alguna forma? No, para nada él. Él me está ayudando. ¿Ayudando con qué exactamente? La mujer levantó una ceja con escepticismo. Lucía miró a Fernando. Él asintió levemente, dándole permiso para decir la verdad. Él cree que soy su hija, la que perdió hace 20 años. Hicimos un examen de ADN. Estamos esperando los resultados. Los 3 visitantes intercambiaron miradas de incredulidad. Ya veo, dijo la trabajadora social en tono que claramente significaba que no les creía nada. Y mientras tanto vives aquí, no tengo otro lugar a donde ir, admitió Lucía, sintiendo vergüenza quemar sus mejillas. Claro que no, murmuró el policía, como si eso confirmara todas sus sospechas. Miren, intervino Fernando. Sé cómo se ve esto, pero les juro que es la verdad. Mi hija desapareció hace 20 años. La he buscado todo este tiempo. Y creo, genuinamente creo, que Lucía es ella, señor Salazar, dijo la trabajadora social con tono condescendiente. Entiendo que haya pasado por un trauma, pero no puede ir recogiendo muchachas de la calle y convencerlas de que son su hija perdida. Yo no la convencí de nada. Fernando alzó la voz. Ella vio una foto que he cargado 20 años, y la reconoció. El policía claramente no les creía. Pasaron 2 horas interrogándolos. Revisaron la casa, tomaron fotos, hicieron preguntas invasivas. Cuando finalmente se fueron, dejaron claro que regresarían y que el caso permanecería abierto hasta que los resultados del ADN estuvieran listos. Si es que esos resultados son legítimos, agregó la trabajadora social antes de irse, porque también investigaremos el laboratorio. Cuando la puerta se cerró, Lucía se derrumbó en el sofá. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Esto es mi culpa, sollozó. Yo arruiné tu vida. No. Fernando se sentó junto a ella. Esto es culpa de Verónica, solo de ella, pero las cosas empeoraron. Al día siguiente, un reportero apareció en la puerta de la casa, luego otro, y otro, cámaras, micrófonos, preguntas a gritos. Fernando tuvo que contratar seguridad privada solo para poder salir. Los clientes de su constructora empezaron a llamar. Preocupados, algunos cancelaron contratos, los inversionistas pedían explicaciones. Su reputación de 20 años se estaba desmoronando en cuestión de días, y las redes sociales eran brutales. La gente opinaba sin saber nada. Viejo rabo verde, decían algunos. Pobre muchacha, la lavó el cerebro, decían otros. Muy pocos creían la verdad. Lucía leía los comentarios en el celular que Fernando le había comprado, y cada palabra era una puñalada. Seguro solo quiere su dinero. Qué conveniente que justo ella sea la hija perdida. Vendedora de flores de día, cazafortunas de noche. Una semana después de que empezara el escándalo, Lucía no aguantó más. Era de noche. Fernando estaba en su estudio revisando documentos legales con su abogado. Lucía empacó las pocas cosas que tenía en una mochila que Fernando le había regalado. No podía seguir así. Cada día que pasaba, Fernando perdía más. Su empresa, su reputación, su paz, y todo por ella. Salió de su cuarto en silencio. Bajó las escaleras sin hacer ruido. Llegó a la puerta principal. La abrió despacio. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. Dio un paso afuera, luego otro. ¿A dónde vas? La voz de Fernando la detuvo en seco. Se volteó. Él estaba en el umbral de la puerta, con cara de no haber dormido en días. «Me tengo que ir», dijo Lucía con voz quebrada. Esto no puede seguir. Te estoy destruyendo». «No». Fernando caminó hacia ella. «No vas a irte. Mírate», gritó Lucía. «Estás perdiendo todo por mi culpa. Tu empresa, tus clientes, tu nombre, todo. Y ni siquiera sabemos si soy realmente tu hija». «No me importa», dijo Fernando con firmeza. «¿Cómo que no te importa? Que pierdas todo por mí. ¿Cómo no va a importarte?» Fernando se paró frente a ella. Le tomó las manos. «Lucía, escúchame bien. Perdí mi empresa una vez, hace 20 años. La reconstruí. Perdí mi reputación cuando Verónica esparció rumores sobre mí. La recuperé. Perdí casi todo lo que tenía en las batallas legales tratando de recuperarte. Y lo volví a ganar. Esas cosas se pueden recuperar. ¿Sabes que no se puede recuperar?».
Lucía negó con la cabeza, llorando. A ti, si te pierdo otra vez, si dejas que Verónica gane otra vez. Eso no lo voy a superar. Ya lo perdí todo hace 20 años. No voy a permitir que vuelva a pasar. Pero no me importa la empresa, la interrumpió Fernando. No me importa el dinero. No me importa lo que diga la gente. Solo me importas tú. Solo importa que estés a salvo. Tengo tanto miedo, admitió Lucía. Yo también, confesó Fernando. Pero no voy a dejarte ir. Ya te perdí una vez cuando tenías 3 años. Te llamabas papá y extendías tus bracitos hacia mí mientras te llevaban. Esa imagen me ha perseguido 20 años. No voy a dejar que pase de nuevo. Lucía se desplomó contra su pecho, sollozando. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Fernando la abrazó con fuerza. No tienes que serlo tú sola. Para eso estoy yo, para ser fuerte cuando tú no puedas. Y tú serás fuerte cuando yo no pueda. Así funciona una familia. ¿Familia?, susurró Lucía. Familia, confirmó Fernando. Seamos o no familia de sangre, ya lo somos de corazón. Y eso nadie nos lo puede quitar. Ni Verónica, ni los periódicos, ni nadie. Lucía se separó un poco para mirarlo a los ojos. En esos ojos cafés vio algo que nunca había tenido en su vida. Alguien dispuesto a luchar por ella. Alguien que no la abandonaría. ¿Me lo prometes?, preguntó con voz de niña pequeña. ¿Prometes que no me vas a dejar? Te lo prometo, dijo Fernando solemnemente. Por Elena, por la niña que fuiste, por la mujer que eres, no te voy a dejar nunca. Lucía dejó caer la mochila al suelo. Fernando la recogió y la guió de vuelta adentro de la casa. Cerró la puerta con seguro. Afuera, los reporteros seguían esperando. Las redes sociales seguían ardiendo. Verónica seguía tramando. Pero adentro, una familia rota empezaba, lentamente, a sanar. Los días siguientes fueron más tranquilos, al menos dentro de las paredes de la mansión. Afuera la tormenta mediática continuaba, pero Fernando y Lucía habían decidido ignorarla hasta que llegaran los resultados del ADN. Fernando pasaba las mañanas trabajando desde casa, tratando de apagar los incendios en su empresa. Lucía exploraba la casa con más libertad ahora, descubriendo rincones que despertaban memorias dormidas. Una tarde, mientras Fernando estaba en una videollamada con inversionistas, Lucía encontró una puerta que no había abierto antes. Estaba al final del pasillo del segundo piso. Giró la perilla con cuidado. Era un estudio. Las paredes estaban forradas de libreros hasta el techo. Había un escritorio antiguo junto a la ventana, y en las repisas, docenas de álbumes de fotos. Lucía se acercó con el corazón latiendo fuerte. Tomó uno de los álbumes al azar y lo abrió. La primera foto la golpeó como un puñetazo. Era Elena, radiante, con un vestido blanco de hospital, cargando un bulto envuelto en cobijas rosadas. Fernando estaba junto a ella, mucho más joven, con los ojos brillando de felicidad. «Tu primer día», dijo la voz de Fernando detrás de ella. Lucía brincó, cerrando el álbum de golpe. «Perdón, no quise asustarme». Fernando entró al estudio. Esta era la oficina de Elena. Después de que murió, la convertí en, no sé, como un santuario, supongo. ¿Puedo ver las fotos?, preguntó Lucía tímidamente. Claro, por eso las guardé, para ti. Se sentaron juntos en el sofá que había junto a la ventana. Fernando abrió el primer álbum desde el principio. Este es el día que supimos que Elena estaba embarazada. Señaló una foto donde Elena mostraba una prueba de embarazo, llorando de felicidad. Llevábamos 3 años intentándolo. Pensamos que no podríamos tener hijos. Pasó la página. Más fotos. Elena con la pancita creciendo. Elena pintando el cuarto del bebé. Elena tocando el piano con una mano sobre su vientre. Estaba tan feliz, murmuró Fernando. Incluso cuando le diagnosticaron la leucemia, se negó a perder la alegría. Decía que tú merecías llegar a un mundo lleno de amor, no de tristeza. Lucía tocó una foto donde Elena sostenía su pancita enorme. ¿Se ve tan joven? Tenía 28 años. Era bailarina antes de conocerme. Clásica. Se retiró cuando nos casamos porque quería enfocarse en formar una familia. Más páginas, el día del parto, Elena agotada pero sonriendo, un bebé arrugado con los ojos cerrados. «Esa eres tú», dijo Fernando con voz temblorosa. 2 horas de nacida. Llorabas como loca.
Las enfermeras decían que tenías carácter fuerte. Lucía se rió entre lágrimas. De verdad, Elena decía que eras su guerrera, que habías peleado por nacer a pesar de todo. Siguieron avanzando por el álbum. Lucía bebé en brazos de Elena. Lucía aprendiendo a gatear. Lucía dando sus primeros pasos tambaleantes. Aquí tienes 1 año. Fernando señaló una foto donde una niña pequeña con rizos oscuros se reía, mientras Elena le hacía cosquillas. Fue tu primer cumpleaños. Elena te hizo un pastel con forma de luna. Te encantó tanto que metiste toda la mano para agarrar el betún. ¿Y esto? Lucía señaló una foto donde estaba sentada frente al piano blanco, con Elena guiando sus manitas sobre las teclas. Fernando sonrió con tristeza. Tenías 2 años. Elena empezó a enseñarte a tocar. Decía que tenías oído perfecto, que cuando ella tocaba, tú movías los pies al ritmo de la música. Sacó otro álbum. Este era diferente. Las fotos mostraban a Elena más delgada, con pañuelos cubriendo su cabeza, sin cabello, con ojeras, pero siempre sonriendo cuando cargaba a Lucía. Aquí ya estaba en tratamiento, explicó Fernando, pero se negaba a dejar de jugar contigo, aunque estuviera exhausta, aunque le doliera todo. Siempre encontraba energía para leerte cuentos o cantarte canciones. ¿Sufrió mucho?, preguntó Lucía con voz pequeña. Sí, admitió Fernando, pero nunca se quejaba, al menos no frente a ti. Quería que solo recordaras lo bueno. Lucía pasó las páginas lentamente. Había una foto de Elena cargándola, ambas mirando por la ventana hacia el jardín. Esa fue tomada 2 semanas antes de que muriera, dijo Fernando. Le encantaba ver las flores contigo, especialmente las margaritas. Por eso me gustan, murmuró Lucía. Por eso siempre las vendí. Elena decía que las margaritas eran puras, simples pero hermosas. Como tú. Fernando cerró ese álbum y tomó otro. Este era más delgado. Lo abrió con manos que temblaban ligeramente. Este álbum lo hice después de que te perdí. Las primeras páginas mostraban a Lucía a los 3 años, corriendo en el jardín, comiendo helado, abrazando un peluche. Estas son de tus últimas semanas aquí, antes de que Verónica no terminó la frase. No hacía falta. Pasó más páginas. Había documentos pegados, artículos de periódico, fotos de orfanatos, mapas con lugares marcados. ¿Qué es todo esto?, preguntó Lucía. Mi búsqueda, respondió Fernando. Cada lugar donde te busqué, cada pista que seguí, cada callejón sin salida. Lucía vio recibos de detectives privados, anuncios que Fernando había publicado en periódicos, buscando a mi hija, Lucía Elena Salazar, desaparecida a los 3 años. Había docenas de ellos, de diferentes años. Nunca te rendiste, susurró. Nunca, confirmó Fernando. Elena me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometerle que cuidaría de ti, que te protegería, que nunca dejaría que nada malo te pasara. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando Verónica te llevó, sentí que había roto esa promesa, que le había fallado a Elena en lo único que me había pedido. Así que dediqué mi vida a encontrarte, porque mientras no lo hiciera, mientras no supiera que estabas bien, no podía descansar. Lucía abrazó el álbum contra su pecho. Puedo quedarme con este. Son tuyos, dijo Fernando. Todos. Tu historia, tu pasado, todo lo que Verónica trató de borrarte. Fernando se levantó y fue al escritorio. Abrió un cajón y sacó una caja de zapatos vieja. Se la entregó a Lucía. ¿Qué es?, preguntó ella. Ábrela. Lucía levantó la tapa con cuidado. Dentro había cartas, docenas de cartas, todas escritas en el mismo papel, con la misma letra. Son cartas que te escribí, explicó Fernando, una cada año en tu cumpleaños, contándote sobre mi vida, sobre cuánto te extrañaba, sobre mi esperanza de encontrarte algún día. Lucía tomó una al azar. La fecha decía 15 de marzo, 2015. Lucía cumple 13 años hoy. Empezó a leer con voz temblorosa. Mi querida Lucía, hoy cumples 13 años y me pregunto cómo te ves. ¿Sigues teniendo esos rizos oscuros que tu mamá tanto amaba? ¿Ya te diste cuenta de que tienes sus ojos? Espero que estés en algún lugar seguro. Espero que alguien te esté cuidando bien. No pudo continuar. Las lágrimas no la dejaban ver.
Las escribí todas esperando que algún día pudieras leerlas, dijo Fernando. Que supieras que nunca te olvidé, ni un solo día. Lucía dejó la caja y se lanzó a sus brazos. Lloró como no había llorado en años. Lloró por los años perdidos, por la madre que nunca conoció, por el padre que nunca dejó de buscarla. Lo siento, sollozó. Siento mucho no haber estado aquí. Tú no tienes nada de qué disculparte. Fernando la abrazó fuerte. Nada de esto fue tu culpa. Nada. Se quedaron así largo rato, hasta que las lágrimas se secaron y solo quedó el consuelo del abrazo. «Fernando», preguntó Lucía finalmente. «¿Sí? ¿Crees que Elena estaría orgullosa de mí?» «Digo, aunque no soy nada especial. No terminé la escuela, no tengo educación. Solo para...» La interrumpió Fernando, tomándola de los hombros. «Lucía, sobreviviste 20 años sola, sin familia, sin apoyo, sin nada. Y aún así sigues siendo amable, sigues teniendo esperanza. Eso no es nada especial. Eso es extraordinario. De verdad, Elena estaría inmensamente orgullosa de ti, como yo lo estoy». Lucía sonrió entre lágrimas. Por primera vez en su vida, sintió que tal vez, solo tal vez, sí valía algo. Esa noche, Lucía se quedó dormida abrazando el álbum de fotos y las cartas de cumpleaños. Y por primera vez en 20 años, soñó con algo más que supervivencia. Soñó con pertenecer a algún lugar. Soñó con tener un hogar. El sobre llegó un martes por la mañana. Fernando lo recogió personalmente del mensajero en la puerta. Era un sobre manila simple, con el logo del laboratorio en la esquina superior. Pesaba casi nada, pero se sentía como si cargara el mundo entero. Lucía estaba en la cocina preparando café cuando Fernando entró. Vio el sobre en sus manos y dejó caer la taza. Se hizo añicos contra el piso de baldosa. «Son los resultados», dijo Fernando con voz que apenas se oía. Lucía se quedó paralizada, mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «No puedo», susurró. «No puedo abrirlo». «Yo tampoco», admitió Fernando. Se quedaron así, parados en la cocina entre los pedazos de la taza rota, mirando ese sobre que contenía todas las respuestas que habían esperado. «¿Y si dice que no?», preguntó Lucía. «¿Y si no soy tu hija? Entonces seguiré buscándola», respondió Fernando. «Pero eso no cambia lo que siento por ti, lo que hemos construido estas semanas». «Pero no será lo mismo». «No», aceptó Fernando. «No será lo mismo, pero aún así importará». Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Ábrelo, por favor. Ya no aguanto más». Fernando fue a la sala. Lucía lo siguió con pasos temblorosos. Se sentaron juntos en el sofá. Fernando rompió el sello del sobre con manos que temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. Sacó los papeles. Eran 3 hojas llenas de términos técnicos, gráficas, números. Fernando pasó directamente a la última página, al párrafo final. Sus ojos recorrieron las líneas 1, 2, 3 veces, y entonces se le escapó un sollozo. «¿Qué dice?», preguntó Lucía, su voz subiendo de tono. «¿Qué dice, Fernando?». Fernando levantó la vista. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro. 99,8%. Susurró. Probabilidad de paternidad. 99,8%. El mundo se detuvo. ¿Qué? Lucía apenas podía respirar. «Eres tú». Fernando dejó caer los papeles al suelo. «Eres mi hija. Eres Lucía. Eres realmente mi niña de la luna». Lucía se llevó las manos a la boca. Un grito salió de su garganta, mezcla de llanto y risa, y algo más grande que las palabras. «Papá», gimió. «Eres mi papá. Eres realmente mi papá». Fernando no pudo contenerse más. Cayó de rodillas frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas. Mi niña, Dios mío, mi niña. Yo tengo papá», sollozaba Lucía. «Tengo papá, tengo familia, soy alguien, vengo de algún lugar». Se abrazaron ahí, en medio de la sala, llorando con 20 años de dolor, de búsqueda, de esperanza finalmente recompensada. Lloraron hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó el asombro puro de lo imposible hecho realidad. «Espérate». Fernando se separó de pronto. «Espérate aquí, no te muevas». Salió corriendo escaleras arriba. Lucía escuchó cajones abrirse.
Cosas moverse. Regresó 2 minutos después con una caja de terciopelo rojo. Tu mamá me hizo prometerle algo, dijo, arrodillándose nuevamente frente a ella. Me hizo prometerle que el día que te encontrara, te daría esto. Abrió la caja. Dentro había un anillo. Era antiguo, con una banda de oro y una pequeña piedra de luna en el centro, rodeada de diamantes diminutos. Era de la abuela de Elena, explicó Fernando. Se lo dio a Elena el día de nuestra boda, y Elena me dijo que algún día, cuando tú crecieras, cuando te encontrara, debía dártelo, como prueba de que nunca dejamos de buscarte, nunca dejamos de amarte. Lucía extendió la mano temblorosa. Fernando deslizó el anillo en su dedo anular derecho. Le quedaba perfecto. Bienvenida a casa, Lucía Elena Salazar, dijo con voz quebrada. Oficialmente, legalmente, científicamente, eres mi hija. Soy tu hija, repitió Lucía, maravillada, mirando el anillo brillar en su mano. Soy realmente tu hija. El resto del día fue un torbellino. Fernando llamó a su abogado inmediatamente. Necesitaban iniciar los procesos legales para restaurar el apellido de Lucía, para anular la adopción fraudulenta que Verónica había hecho, para oficializar todo ante la ley. Y ahora viene lo difícil, dijo el abogado, un hombre mayor llamado Rodrigo. Verónica no se va a quedar quieta. Va a pelear esto con todo lo que tiene. Que pelee, respondió Fernando con determinación. Tengo la verdad de mi lado. Y esta vez no voy a perder. Como predijo Rodrigo, Verónica reaccionó rápido. Para la tarde, sus abogados ya habían emitido un comunicado alegando que el examen de ADN era fraudulento, que Fernando había sobornado al laboratorio, que todo era una farsa para estafar a la familia Ruiz. Los periódicos se volvieron locos. Prueba de ADN confirma, vendedora de flores sí es hija de empresario, versus familia denuncia, resultados falsos en caso Salazar. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos celebraban el reencuentro, otros seguían dudando. Verónica había sembrado suficiente veneno que muchos ya no sabían qué creer, pero Fernando no se inmutó. Al día siguiente, convocó a su propia conferencia de prensa. «No», dijo Lucía cuando se enteró. «No podemos hacer eso. Sería exponernos más». «Ya estamos expuestos», respondió Fernando. «Verónica va a seguir mintiendo. La única forma de combatir mentiras es con verdad. Toda la verdad. Pero yo no sé hablar frente a cámaras, no sé qué decir». Fernando tomó sus manos. «Solo tienes que decir la verdad, tu verdad, lo que viviste, y yo estaré ahí contigo, todo el tiempo. Tengo miedo, yo también, pero ya no vamos a escondernos, ya no vamos a dejar que Verónica controle la narrativa». Esa noche, Lucía no pudo dormir, daba vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas. Hace un mes vendía flores bajo la lluvia, hace un mes no tenía apellido verdadero, hace un mes estaba completamente sola en el mundo, y ahora tenía un padre, tenía un apellido, tenía una historia. Se levantó y caminó por la casa oscura hasta el estudio de Elena. Encendió la luz. Los álbumes seguían donde los habían dejado. Tomó uno y se sentó en el sofá a mirarlo. Página tras página de una niña feliz, una niña amada, una niña con futuro. ¿No puedes dormir?». Lucía volteó. Fernando estaba en la puerta, en pijama, con el cabello revuelto. «No dejo de pensar», admitió ella, «en todo lo que perdimos. 20 años, papá, 20 años que Verónica nos robó». Fernando se sentó junto a ella. «Lo sé, y es injusto, es brutalmente injusto, pero esos 20 años también te hicieron quien eres. Te hicieron fuerte, te hicieron resiliente, y ahora que estamos juntos de nuevo, nadie nos va a separar. Y si ella gana, y si encuentra una forma de... No va a ganar», la interrumpió Fernando con firmeza, «porque esta vez no solo tengo esperanza, tengo pruebas, tengo la verdad, y tengo algo más importante, te tengo a ti, y no voy a soltarte nunca». Lucía recargó la cabeza en su hombro. «¿Crees que mamá nos está viendo?». «Sí», respondió Fernando sin dudar, «y sé que está feliz de que finalmente estemos juntos. Ojalá la hubiera conocido». «La conocerás», dijo Fernando, «a través de las fotos, de las cartas que ella te escribió antes de morir.
De las historias que yo te cuente, Elena siempre va a estar con nosotros. Se quedaron así hasta que Lucía empezó a cabecear de sueño. Fernando la cargó como cuando era niña y la llevó a su cuarto. La arropó con cuidado. «Descansa, mi niña de la luna», susurró. «Mañana empieza nuestra guerra, pero la vamos a ganar. Juntos». Lucía, ya casi dormida, murmuró: «Te quiero, papá». Fernando sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Era la primera vez que ella lo decía consciente, deliberadamente. «Yo también te quiero, hija», más de lo que las palabras pueden expresar. Apagó la luz y cerró la puerta con cuidado. En el pasillo, sacó su celular y miró la foto que había cargado 20 años. La niña de 3 años con el collar de luna. «Lo hice, Elena», susurró al techo. «La encontré. Nuestra niña está en casa, y por primera vez en 2 décadas». Fernando Salazar durmió en paz. La llamada llegó a las 11 de la noche, 2 días antes de la conferencia de prensa programada. Fernando contestó con desconfianza. No reconocía el número. «Fernando Salazar», preguntó una voz de hombre, tensa, nerviosa. «¿Quién habla?» «Me llamo Ricardo Montero. Soy...». Era el esposo de Verónica. Fernando se enderezó en su silla. Lucía, que estaba leyendo en el sofá, levantó la vista alarmada. «¿Qué quiere?», preguntó Fernando con frialdad. «Necesito verlo. Tengo información. Información que puede ayudarlo a destruirla. ¿Por qué habría de creerle? Porque ya me cansé». La voz del hombre sonaba quebrada. «Me cansé de sus mentiras. De vivir con un monstruo. Ella arruinó mi vida también, señor Salazar. Y si usted va a hundirla, yo quiero ayudar a empujarla más profundo». Fernando dudó apenas un segundo. «¿Dónde?». Se encontraron en un café discreto al otro lado de la ciudad. Fernando llevó a Rodrigo, su abogado. Ricardo llegó con una maleta de cuero vieja y el rostro de alguien que no había dormido en semanas. Era un hombre de unos 50 años, cabello completamente gris, traje arrugado. Había sido guapo alguna vez, pero ahora solo se veía cansado. «Gracias por venir», dijo Ricardo, sentándose con torpeza. «Tiene 5 minutos», respondió Fernando. «Convénzame». Ricardo abrió la maleta. Sacó una carpeta llena de documentos. «Verónica y yo nos casamos hace 15 años. Al principio parecía normal, pero con el tiempo empecé a ver quién era realmente. Las mentiras, las manipulaciones, la forma en que usaba a la gente y luego los desechaba». «¿Y se quedó con ella?», preguntó Fernando sin ocultar el desprecio. «Era débil», admitió Ricardo. «Ella tenía dinero, conexiones, y yo no tenía nada. Pero hace un mes, cuando vi en las noticias lo de su hija, algo cambió. Vi la foto de esa muchacha y recordé algo». «¿Qué recordó?», intervino Rodrigo. «Hace 19 años, poco después de casarnos, Verónica trajo a una niña pequeña a la casa. Dijo que era su sobrina, que la iba a cuidar temporalmente. La niña lloraba todo el tiempo, gritaba: «Quiero a mi papá», una y otra vez. Fernando sintió que se le cerraba la garganta. «Verónica la trataba con crueldad», continuó Ricardo. «Le gritaba que se callara. Un día la encerró en el sótano por llorar. Y yo no hice nada. Dios me perdone, pero no hice nada». «¿Y qué pasó con esa niña?», preguntó Fernando, aunque ya sabía la respuesta. «Un día llegué a casa y ya no estaba. Le pregunté a Verónica dónde estaba, y me dijo que la había llevado a un orfanato, que era un estorbo, que necesitaba deshacerse de ella para poder vivir su vida». Ricardo sacó un documento de la carpeta. Era un recibo de admisión de un orfanato, fechado hace 19 años. El nombre en el documento: Lucía Mendoza, edad 4 años, ingresada por Verónica Ruiz de Montero. Ella usó mi apellido para registrarla, explicó Ricardo, para que no hubiera conexión con la familia Salazar, para que nadie pudiera rastrearla de vuelta a usted. Fernando tomó el documento con manos temblorosas. Era la prueba irrefutable de que Verónica había abandonado a Lucía a propósito. «¿Por qué guardó esto?», preguntó Rodrigo. «Porque algo dentro de mí sabía que estaba mal, que algún día necesitaría pruebas de sus monstruosidades. He guardado documentos de todo durante años». Sacó más papeles, registros bancarios mostrando transferencias grandes de las cuentas de Elena a las cuentas de Verónica después de su muerte.
dinero que supuestamente era para el cuidado de Lucía, pero que Verónica había usado para comprarse joyas y viajes. «Hay más», dijo Ricardo, su voz temblando. «Tengo grabaciones». «¿Grabaciones?». Fernando se inclinó hacia adelante, de ella hablando con sus amigas, alardeando sobre cómo manipuló a Elena en su lecho de muerte, cómo convenció a los jueces de darle custodia, cómo se libró de la niña cuando ya no le era útil. «¿Por qué grababa a su esposa?», preguntó Rodrigo con suspicacia. Ricardo bajó la mirada avergonzado. «Porque estaba planeando divorciarme y sabía que necesitaría munición. Verónica es implacable. No iba a dejarme ir sin una pelea. Así que durante el último año instalé grabadoras en la casa. Capturé todo. Sacó una memoria USB. Aquí está todo. Conversaciones donde admite haber mentido en corte, donde se ríe de cómo destruyó a Fernando, donde dice que la niña era basura que necesitaba sacar». Fernando cerró los ojos, tratando de controlar la rabia que hervía en su interior. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué me ayuda ahora?». Ricardo lo miró directo a los ojos. «Porque vi la foto de esa muchacha en las noticias. Vi sus ojos y recordé a esa niña pequeña llorando en nuestro sótano. Recordé su carita cuando Verónica la sacó de la casa para llevarla al orfanato, y no pude seguir viviendo con eso en mi conciencia. Además», agregó con amargura, «Verónica ya inició el divorcio. Me votó como vota a toda la demás gente en su vida, así que no le debo nada». «Absolutamente nada». Rodrigo revisaba los documentos con ojos de águila. «Esto es oro», murmuró. «Con esto podemos no solo ganar el caso civil, sino presentar cargos criminales, fraude, malversación de fondos destinados a un menor, abandono, falsificación de documentos». «Hágalo», dijo Fernando con voz dura. «Use todo. Quiero que pague por cada segundo de sufrimiento que le causó a mi hija». Ricardo cerró la maleta. «Hay algo más que deben saber. Verónica está planeando algo para su conferencia de prensa. No sé exactamente qué, pero la escuché hablando por teléfono. Va a tratar de sabotearla. Que lo intente», respondió Fernando. «Ahora tenemos todo esto. Ya no puede lastimarnos». Después de que Ricardo se fuera, Fernando y Rodrigo se quedaron en el café revisando todo el material. «Esto cambia todo», dijo Rodrigo. «Ya no es solo su palabra contra la de ella. Tenemos documentos, tenemos testimonios, tenemos grabaciones donde ella misma se incrimina. ¿Es suficiente para meterla a la cárcel? Es suficiente para arruinarla», respondió Rodrigo con satisfacción. «Prisión, pérdida de su posición social, pérdida de su fortuna, todo». Fernando llegó a casa pasada la medianoche. Lucía lo esperaba despierta. «¿Qué pasó?», preguntó ansiosa. «¿Quién era ese hombre?». Fernando se sentó junto a ella y le contó todo. Le mostró los documentos. Le explicó sobre las grabaciones. O sea que Lucía trataba de procesar toda la información. «¿Tenemos pruebas reales? ¿Pruebas de todo lo que ella hizo?». «Sí», respondió Fernando. «Por fin tenemos pruebas. Ya no es solo nuestra palabra, es documentación irrefutable». Lucía empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. «¿De verdad se va a terminar?», susurró. «¿De verdad ya no puede lastimarnos?». «Se va a terminar», prometió Fernando. «En 2 días, frente a las cámaras, vamos a mostrar quién es realmente Verónica Ruiz. Y el mundo entero va a ver qué tipo de monstruo es». Esa misma noche, en otra parte de la ciudad, Verónica recibía noticias de uno de sus espías. Ricardo se reunió con Fernando Salazar esta noche, le informó su asistente. Verónica sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? ¿Los vieron en un café? Ricardo llevaba una maleta. Verónica aventó la copa de vino que tenía en la mano contra la pared. Se hizo añicos. «Ese bastardo», siseó. «Ese maldito bastardo traidor. ¿Qué quieres que haga?», preguntó su asistente nervioso. Verónica respiró profundo, tratando de recuperar la compostura. «Nada, ya es muy tarde. Si Ricardo le dio lo que creo que le dio, entonces necesitamos cambiar de estrategia». «¿Qué estrategia?». Verónica sonrió. Era una sonrisa fría, calculadora. «Si no puedo ganar limpio, entonces no voy a jugar limpio. Contacta a nuestros periodistas. Necesito que mañana salga algo. Algo grande. Algo que haga que la gente dude de Fernando sin importar qué pruebas presente.
¿Qué tipo de algo? Fotos, dijo Verónica. Fotos de esa muchacha en situaciones comprometedoras. No importa si son reales o no, solo necesitamos sembrar duda, hacerla ver como una oportunista, como alguien dispuesta a cualquier cosa por dinero. Pero, ¡hazlo!, gritó Verónica. No me voy a hundir sola. Si me voy a caer, me los llevo a todos conmigo. La guerra había escalado a un nuevo nivel, y ninguno de los bandos tenía intención de retroceder. El salón de conferencias del Hotel Presidente estaba abarrotado. Periodistas de todos los medios principales se amontonaban con cámaras, micrófonos, grabadoras. Las luces eran cegadoras. El murmullo de las conversaciones era ensordecedor. Lucía estaba en el cuarto trasero temblando. Traía puesto un vestido sencillo color azul marino que Fernando le había comprado. El collar de luna brillaba en su cuello, el anillo de Elena en su dedo. «No puedo hacerlo», susurró, paseándose de un lado a otro. «Hay demasiada gente, no puedo». «Sí puedes». Fernando le tomó las manos. «Solo tienes que decir la verdad. Yo voy a estar justo a tu lado, todo el tiempo. Y si Verónica hace algo...» «Ricardo dijo que está planeando algo. Que lo haga», respondió Rodrigo, que revisaba sus notas. «Ya tenemos todo documentado, todo respaldado. No importa lo que intente. No puede contra la verdad». Tocaron a la puerta. Era el coordinador del evento. «5 minutos, señor Salazar». Fernando asintió. Miró a Lucía. «¿Lista?» «No», admitió ella. «Pero hagámoslo de todos modos». Salieron juntos. Las luces los golpearon como un martillo. El flash de las cámaras era constante. Los periodistas empezaron a gritar preguntas antes de que siquiera llegaran al podio. Fernando se paró frente al micrófono. Lucía se quedó medio paso atrás, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. «Buenas tardes», comenzó Fernando. Su voz amplificada llenó el salón. «Gracias por venir. Sé que han circulado muchos rumores, muchas acusaciones, mucha información falsa sobre mi familia. Hoy estamos aquí para establecer la verdad de una vez por todas». Un murmullo recorrió el salón. «Hace 20 años perdí a mi hija. Lucía Elena Salazar tenía 3 años cuando su tía, Verónica Ruiz, la arrancó de mis brazos utilizando documentos fraudulentos y conexiones corruptas. Pasé 2 décadas buscándola. Contraté investigadores. Recorrí orfanatos. Puse anuncios. Nunca me rendí». Hizo una pausa. Miró a Lucía y le extendió la mano. Ella la tomó y dio un paso adelante. «Y hace un mes, bajo la lluvia en la Avenida Reforma, la encontré, o ella me encontró a mí. Esta es mi hija, y tengo las pruebas para demostrarlo». Rodrigo se acercó y comenzó a distribuir carpetas a los periodistas. Contenían copias del examen de ADN, documentos del orfanato, fotografías de Lucía de niña comparadas con fotografías actuales. El examen de ADN muestra una compatibilidad del 99,8%, continuó Fernando. Fue realizado por el laboratorio Genetec, una institución reconocida internacionalmente. Los resultados son irrefutables. Una periodista levantó la mano. «Señor Salazar, Verónica Ruiz ha alegado que estos resultados son falsos. ¿Qué responde a eso?» «Respondo con más evidencia». Fernando hizo una seña y Rodrigo puso una computadora sobre el podio. «Tenemos documentos firmados por la propia Verónica, admitiendo que abandonó a Lucía en un orfanato hace 19 años. Tenemos registros bancarios mostrando que Verónica malversó fondos que mi difunta esposa había dejado específicamente para el cuidado de nuestra hija. La pantalla detrás de ellos cobró vida mostrando los documentos ampliados. Y tenemos algo más». Fernando respiró profundo. «Tenemos grabaciones». El salón se quedó en silencio absoluto. Grabaciones proporcionadas por Ricardo Montero, ex esposo de Verónica, donde ella admite haber manipulado a mi esposa Elena en su lecho de muerte, donde se jacta de haber corrompido el sistema legal para obtener custodia, donde llama a mi hija, a una niña de 3 años, basura que necesitaba sacar. Presionó play. La voz de Verónica salió de las bocinas, clara y fría. Elena era tan débil al final. Fue ridículamente fácil convencerla de que Fernando no podría con la niña. Y los jueces, bueno, todos tienen un precio, ¿no? Ese dinero que Elena dejó para la mocosa me compró unas vacaciones divinas en Europa». Risas crueles de Verónica y sus amigas llenaron el salón. Los periodistas explotaron.
Las preguntas volaban desde todos lados. Las cámaras grababan frenéticamente. En ese momento, las puertas traseras se abrieron de golpe. Verónica entró como reina ofendida, con un traje blanco impoluto y una sonrisa de depredador. Traía a sus propios periodistas con ella. ¡Qué conveniente!, gritó, su voz cortando el caos. Montando este circo para victimizarse, se abrió paso entre la multitud hasta el frente. Fernando no se movió del podio. «Verónica», dijo con voz helada, «qué sorpresa que aparecieras». «¿Sorpresa?», se rió ella. «¿Pensaste que me iba a quedar quieta mientras difamas mi nombre? Esas grabaciones son falsas. Ricardo está resentido por el divorcio. Las grabaciones están autenticadas», intervino Rodrigo. «Tenemos análisis forense de audio. Y yo tengo esto». Verónica sacó su propio teléfono, triunfante. Fotos de esta hija perdida, en situaciones muy comprometedoras. Fotos que demuestran exactamente qué tipo de persona es. Lucía sintió que se le helaba la sangre. Fernando se puso tenso. «¿Qué fotos?», exigió saber. Verónica le pasó el teléfono a una periodista cercana. La mujer miró la pantalla y frunció el ceño confundida. Esto es solo una foto de una chica vendiendo flores». «Exacto», dijo Verónica. «Una limosnera, una vagabunda, que ahora convenientemente resulta ser heredera de una fortuna. Yo era vendedora de flores», dijo Lucía de pronto, su voz pequeña pero firme, «porque era lo único que podía hacer para sobrevivir». Las cámaras se volvieron hacia ella. «Crecí en orfanatos», continuó. Sus manos temblaban, pero su voz se hacía más fuerte. «Pasé hambre, dormí en pisos fríos, me trataron como si no fuera nadie, como si no importara, y todo porque esta mujer», señaló a Verónica, «me arrancó de mi familia cuando tenía 3 años». «¡Mentiras!», gritó Verónica. «Yo te salvé de un padre incompetente. Me abandonaste en un orfanato». La voz de Lucía se quebró. «Tenía 4 años y me dejaste como si fuera basura, y lo único que yo quería era volver con mi papá». Las lágrimas rodaban por su rostro, pero no se detuvo. «Durante 20 años no supe quién era. No tuve familia, no tuve amor, no tuve nada. Y ahora que finalmente encontré a mi padre, que finalmente sé de dónde vengo, vienes a decir que soy una mentirosa, una oportunista». Se quitó el collar de luna del cuello. «¿Ves esto? Mi mamá me lo regaló el día que nací. Tú me lo quitaste cuando me llevaste». Y él miró a Fernando. «Guardó uno idéntico durante 20 años esperando poder dármelo algún día». Le mostró el anillo. «¿Y esto era de mi abuela? Mi mamá le pidió a mi papá que me lo diera cuando me encontrara, como prueba de que nunca dejaron de amarme». Verónica perdió un poco de color en su rostro. «Eres una actriz», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Una buena actriz». «No soy actriz», respondió Lucía. «Solo soy una hija que perdió 20 años con su padre por tu culpa». Fernando se acercó al micrófono nuevamente. «Verónica Ruiz», dijo con voz que retumbó en todo el salón. «Tú manipulaste a mi esposa moribunda, corrompiste el sistema legal, te robaste el dinero que Elena dejó para nuestra hija, abandonaste a una niña de 4 años en un orfanato, y durante 20 años has vivido tu vida de lujos sin una pizca de remordimiento». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Pero hoy te digo, perdiste. Mi hija sobrevivió a pesar de ti. Yo sobreviví a pesar de ti. Y ahora el mundo entero va a saber exactamente qué tipo de monstruo eres». Los periodistas bombardeaban a Verónica con preguntas. Las cámaras la enfocaban desde todos los ángulos. Su expresión pasó de arrogancia a pánico en cuestión de segundos. Esto es un montaje», tartamudeó. «Fernando siempre ha sido un mentiroso». «¿Y los documentos?», gritó un periodista. «¿Y las grabaciones?». «Falsos. Todo es falso. Y el testimonio de su ex esposo. Ricardo es un traidor. Lo compró Fernando». Pero nadie le creía. Se veía en los rostros de los periodistas, en cómo anotaban frenéticamente, en cómo las cámaras no dejaban de grabar cada segundo de su desesperación. Verónica miró alrededor, buscando algún aliado. No encontró ninguno. Sus propios periodistas la miraban con desprecio. «Ustedes no entienden», dijo, su voz ahora casi histérica. «Elena me lo pidió. Me rogó que me llevara a esa niña. ¿Y por eso la abandonaste en un orfanato?
preguntó Fernando con frialdad. ¿Por eso te robaste su herencia? Verónica no tenía respuesta. Fernando se volteó hacia las cámaras. Hoy presentaremos cargos criminales contra Verónica Ruiz. Por fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos y abandono de menor, y me aseguraré de que pague por cada día de sufrimiento que le causó a mi hija. Tomó la mano de Lucía. Mi familia ha estado rota por 20 años, pero hoy empieza nuestra sanación, y nadie, especialmente no tú, Verónica, nos va a separar nunca más. El salón explotó en un caos de flashes y preguntas, pero Fernando y Lucía solo se miraron el uno al otro, y sonrieron. Habían ganado. 6 meses después, el sol de la tarde pintaba el jardín con tonos dorados. Las margaritas blancas se mecían suavemente con la brisa, miles de ellas formando un mar perfecto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Lucía caminaba descalza entre las flores, exactamente como hacía cuando vendía ramos bajo la lluvia, pero ahora era diferente. Ahora caminaba en su propio jardín, en su propia casa, con su verdadero nombre, Lucía Elena Salazar. Todavía le costaba acostumbrarse a ese nombre, después de 22 años siendo Mendoza, el apellido que le habían inventado en un orfanato. Ahora tenía uno real, uno que significaba algo, uno que la conectaba con personas que la habían amado desde antes de que pudiera recordar. ¿Pensando en qué?, preguntó Fernando, apareciendo en el jardín con 2 tazas de chocolate caliente. Lucía sonrió. Su papá. Todavía se le hacía un nudo en la garganta cada vez que pensaba en esa palabra, en todo lo que ha pasado, respondió aceptando la taza. A veces siento que voy a despertar, y todo habrá sido un sueño. No es un sueño. Fernando se sentó en la banca de hierro forjado que habían colocado en medio del jardín. Es real, muy real. Lucía se sentó junto a él. El chocolate estaba perfecto, dulce y caliente. ¿Supiste algo de Verónica?, preguntó, aunque parte de ella no quería saber. El juicio fue esta mañana, respondió Fernando. Sentencia final: 8 años de prisión por fraude, malversación de fondos y abandono de menor. Además, tiene que devolver todo el dinero que robó de la herencia de tu mamá, con intereses. Lucía dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. Se acabó entonces, de verdad se acabó. Se acabó, confirmó Fernando. Verónica no podrá lastimar a nadie más. Su esposo la dejó. Sus amistades la abandonaron. Perdió su posición social. Está completamente sola, como ella te dejó a ti. Debería sentirme feliz, murmuró Lucía. Pero solo me siento vacía. Perdí 20 años por culpa de ella. 20 años que nunca voy a recuperar. Fernando le pasó el brazo por los hombros. Tienes razón. No puedes recuperar esos 20 años. Pero tienes el resto de tu vida por delante, y esta vez no vas a vivirla sola. Lucía recargó la cabeza en su hombro. Así se quedaron un rato largo, en silencio, viendo cómo las margaritas bailaban con el viento. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, dijo Fernando de pronto, de la mujer en la que te convertiste, fuerte, resiliente, bondadosa a pesar de todo lo que sufriste. Ojalá la hubiera conocido. Lucía sintió la punzada familiar de tristeza. Ojalá pudiera recordarla más claramente. La conoces, respondió Fernando. Cada vez que tocas el piano, cada vez que cantas esa canción de cuna, cada vez que miras las flores. Elena está ahí, siempre ha estado ahí. Tocaron el timbre de la casa. Fernando se levantó. Debe ser la visita que esperábamos. ¿Estás lista?, Lucía asintió, nerviosa. Minutos después, Fernando regresó al jardín acompañado de una mujer mayor, de unos 70 años. Con cabello completamente blanco recogido en un chongo elegante, traía un bastón pero caminaba con dignidad. Lucía, dijo Fernando con voz emocionada. Ella es Marta Salazar, la madre de Elena, tu abuela. Lucía se levantó de un salto. Su abuela, la mujer de la que Verónica había dicho que estaba muerta. Abuela, susurró, sin saber qué más decir. Marta se acercó lentamente. Sus ojos, del mismo color café que los de Elena y los de Lucía, se llenaron de lágrimas. Déjame verte, dijo con voz temblorosa. Lucía se acercó. Marta levantó una mano arrugada y le tocó el rostro con ternura. Eres idéntica a ella, sollozó.
idéntica a mi Elena, mismo pelo, misma sonrisa, mismos ojos. Pensé que estabas muerta, dijo Lucía. Verónica me dijo hace 20 años que Fernando no quería verme nunca más, interrumpió Marta con amargura, que culpaba a nuestra familia por la muerte de Elena, y yo, vieja tonta, le creí. Me fui a vivir a Guadalajara con mi hermana. Nunca intenté contactar a Fernando. Nunca supe que estabas perdida, y yo pasé años pensando que usted me odiaba, confesó Fernando. Que me culpaba por no haber salvado a Elena. Nunca. Marta negó con la cabeza. Nunca te culpé. Amaste a mi hija hasta el final. Le diste la felicidad que merecía. Se volteó hacia Lucía. Y tú, mi nieta, mi bebé. Pensé que nunca te conocería. Lucía no aguantó más. Se lanzó a los brazos de su abuela y lloró. Marta la abrazó fuerte, meciéndola como se mece a un bebé, susurrando palabras de consuelo. Ya pasó, mi niña, ya pasó. Estás en casa. Finalmente estás en casa. Esa noche cenaron los tres juntos. Marta contó historias sobre Elena de cuando era niña, cómo aprendió a bailar ballet, cómo conoció a Fernando, cómo lloró de felicidad cuando supo que estaba embarazada. Elena te escribió cartas, dijo Marta de pronto. Cuando supo que se estaba muriendo, te escribió cartas para que las leyeras cuando crecieras. ¿Qué? Lucía casi se atraganta con el agua. Me las dio para que te las entregara. Pero cuando Verónica dijo que Fernando no quería verme, pensé que nunca podría dártelas. Las guardé todos estos años. Sacó un sobre amarillento de su bolso. Estaba sellado con cera roja. En el frente decía con letra delicada: para mi Lucía, ábrela cuando seas mayor. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Fernando le apretó el hombro. ¿Quieres leerla ahora?, preguntó. Sí, susurró Lucía. Sí, necesito leerla ahora. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas escritas a mano. La letra era elegante, pero algunas palabras estaban borradas, probablemente por lágrimas. Lucía comenzó a leer en voz alta. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y eso me rompe el corazón de formas que no puedo expresar con palabras. Quiero que sepas algo muy importante. Mi amor, morirme no fue tu culpa. Elegí tenerte sabiendo los riesgos, y volvería a elegirte 1000 veces más, porque los meses que pasé contigo fueron los más felices de mi vida. Tu papá es el hombre más bueno que he conocido. Tal vez no sea perfecto, pero te va a amar con cada fibra de su ser. Va a protegerte, va a cuidarte. Confía en él, mi amor, siempre. Quiero que crezcas siendo fuerte pero amable, valiente pero compasiva. Quiero que toques el piano, que bailes bajo la lluvia, que ames sin miedo. Y cuando te sientas triste, cuando me extrañes, mira la luna. Yo siempre voy a estar ahí, velando por ti, mi niña de la luna, mi pequeña guerrera. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre te amaré. Tu mamá que te adora. Elena. Lucía terminó de leer entre sollozos. Fernando lloraba abiertamente. Marta se limpió las lágrimas con un pañuelo bordado. Ella sabía, murmuró Lucía. Sabía cuánto me amaba papá. Sabía que iba a cuidarme. Y lo hice, dijo Fernando con voz quebrada. Tal vez no pude protegerte de Verónica. Tal vez perdimos 20 años. Pero nunca, ni un solo día, dejé de buscarte. Nunca dejé de amarte. Lo sé. Lucía le tomó la mano. Y mira, al final, mamá tenía razón. Volvimos a estar juntos. Marta levantó su copa de vino. Por Elena, que nos está viendo desde algún lugar y finalmente puede descansar en paz, sabiendo que su familia está unida. Por Elena, repitieron Fernando y Lucía al unísono. Después de la cena, los tres salieron al jardín. La luna llena brillaba enorme en el cielo oscuro, bañando las margaritas blancas con luz plateada. Lucía se tocó el collar de luna que siempre llevaba puesto. ¿Saben qué voy a hacer?, dijo de pronto. Voy a crear una fundación, la Fundación Elena Salazar, para niños en orfanatos, para que ningún niño tenga que pasar lo que yo pasé. Fernando sonrió ampliamente. Tu mamá estaría tan orgullosa, y yo voy a ayudar, agregó Marta. Tengo tiempo y recursos. Hagámoslo juntos.
Los tres. Lucía miró a su papá y a su abuela, su familia. Después de 22 años sola, finalmente tenía una familia. Siempre supe que alguien me buscaba, dijo en voz baja. En mis sueños, siempre había alguien llamándome, diciéndome que no me olvidara, que resistiera, y yo siempre supe que te iba a encontrar, respondió Fernando, abrazándola. Porque el amor verdadero no se rinde, nunca. Mientras el sol se ocultaba completamente y las estrellas empezaban a aparecer una por una, la familia Salazar permaneció en el jardín de margaritas, unidos, completos, sanados. Las cicatrices del pasado siempre estarían ahí. Los 20 años perdidos nunca volverían. Pero tenían algo más valioso. Tenían el presente y tenían el futuro. Y esta vez, nadie los iba a separar jamás. Lucía miró hacia el cielo, hacia la luna brillante, y sonrió. Gracias, mamá, susurró, por nunca dejar de velar por mí. Y en algún lugar entre las estrellas y los sueños,